Hola, muy buenas. Estoy encantado de estar aquí un año más y este año pues os quiero hablar de mi Cloud Framework y bueno, le he titulado Cuando las malas prácticas resultan sorprendentes. Es una presentación que ya hice en Madrid en abril del año pasado y que hoy me apetecía compartir con todos vosotros. Bien, vamos a un momentín con el disclaimer. Vamos a esperar unos segundos para que se pueda leer. No es más que un descargo de responsabilidad tanto de Dora Sistemas como de Apeon. Poco de mí mismo también. Bueno, vamos con la agenda. Primero vamos a ver cómo, cuándo y por qué mi Cloud Framework. Hablaremos del frontend desarrollado en Power Builder 2025. Comentaremos cómo está el backend hecho en Snap Develop 2025. Haré, como siempre y es costumbre, una demostración y compartiré las fuentes con todos vosotros. Y finalmente, pues comentaré unas ideas extra. Bien, sobre mí, pues ya me conocéis de otros años. Mi nombre es Ramón Sanfélix Ramón. Soy un desarrollador de Power Builder autodidacta. Trabajo actualmente en Ismael Natividad y en Jovers y Asociados y tengo más de 15 años de experiencia. Actualmente, desde hace ya varios años, soy miembro MVP de Apeon, mantengo un blog y publico mis ejemplos en GitHub. Bueno, las empresas, esta ya la conocéis, es una empresa de material de construcción ubicada en Massamagrey y fue en el año 2009 cuando adquirió un ERP precisamente a Jovers y Asociados, que es la empresa en la que trabajo ahora también. Y bueno, desde entonces pues desarrollo nuestras propias aplicaciones ahora en Power Builder 2025. Bueno, Jovers y Asociados es la empresa que me ha fichado este año. Ya estaba colaborando con ellos hace unos años y bueno, ahora divido mi jornada entre una empresa y la otra. Es una empresa de consultoría y de servicios dedicada al desarrollo de software desde 1991 y tiene pues una fuerte implantación en diversos sectores de la industria, como pueden ser la cerámica y los almacenes de material de construcción. Bueno, vamos a empezar por el cómo, cuándo y por qué mi Cloud Framework. Bien, y esto es un poco mi opinión. Para migrar a aplicaciones legacy, es decir, aplicaciones grandes ya que tienen mucho tiempo y mucho volumen, pues yo ahí evidentemente no me complicaría la vida y seguiría usando Apeon Power Server. Pues esto nos va a permitir una implementación rápida, pero desgraciadamente, pues para empresas pequeñas como la mía, pues tiene unos costes de licencia que no son asumibles. Para nuevos desarrollos, e insisto en mi opinión, yo optaría por crear nuestras propias APIs. Esto pues nos va a permitir ahorrarnos las licencias, nos va a permitir hacer proyectos más escalables. El contra, pues los tiempos de desarrollo y los conocimientos, aunque es cierto que hoy en día, pues con la IA esto va a ser mucho más sencillo. Y bueno, para pequeñas aplicaciones cloud es donde he concebido mi Cloud Framework. Esto nos va a permitir hacer las aplicaciones de una forma fácil, en un lenguaje que nos es natural, en Power Builder. No vamos a tener licencias. Y bueno, pues como contra es que muchos van a considerarlo que es una mala práctica, que es una API exclusiva. Pero bueno, no, yo creo que para eso, para pequeñas aplicaciones nos puede servir. Bueno, pero ya lo he nombrado varias veces y aún no he dicho qué es mi Cloud Framework. Pues nada, no es más que una API genérica que he desarrollado en .NET 8 que me proporciona pues, una serie de servicios para integrar nuestras aplicaciones Power Builder. Y luego además pues he hecho lo que sería el framework en Power Builder, que es un conjunto de objetos que me van a permitir interactuar con esta API. Entonces, quiero enseñaros aquí un poco la estructura de ambos proyectos. Tenemos aquí a la izquierda lo que sería la API, el backend, y a la derecha pues el frontend hecho en Power Builder. Tenemos por un lado los objetos para controlar los data window. En este caso tenemos los controladores y los servicios en la API
y dos objetos, uno para controlar los data window y otro los data store en el frontend. Y bueno, tenemos también un objeto que le he llamado SQL Executor, que es con el que voy a poder hacer SQL embebido, el típico select into, por ejemplo. Bien, antes de empezar, vamos a ver el ejemplo de Appium, que me he permitido la licencia de transformarlo y usarlo con mi framework. Ahí abajo podéis ver en pequeñito pues cómo va interactuando con mi API y que bueno, pues que prácticamente toda la funcionalidad que tiene este ejemplo, mi ejemplo de API pues lo procesa bien. La verdad es que va además bastante fluido. Bien, bueno, vamos a empezar hablando del frontend hecho en Power Builder 2025. Y bueno, pues nos vamos a centrar en una serie de ejemplos, en este caso van a ser 5. Vamos a ver el retrieve de un data window, vamos a hacer un insert, un delete y un update con un data window, haremos un select con SQL, haremos un insert, un delete y un update con SQL y finalmente crearemos un data store. Bueno, vamos a empezar por el retrieve del data window. Vamos a hablar de mi objeto nvo-data-v-api y del método ofRetrieve. Este método recibe como parámetros un array de Ennis. Bueno, vamos a empezar. Pues no voy a intentar ser rápido para no aburrir, porque hoy en día cada vez tiene menos sentido hablar de código cuando tenemos las IAs por ahí que nos lo hacen todo. Pero bueno, vamos a explicar un poquito el flujo de la aplicación. Lo primero que hago es obtener la sintaxis del data window, luego la codifico en base 64 y me preparo digamos, el JSON que voy a enviar a la API. Entonces, en esta estructura que le llama con argumentos, con los tipos y con los valores. Bien, muy importante también obtener los argumentos del data window y así tengo los tipos, o sea, los nombres y los tipos exactos. Y luego lo que me voy a permitir es, si tengo más argumentos del retrieve, los voy a ignorar, como hacemos en Power Builder. Y bueno, también muy importante detectar si el data window es de tipo composite, porque si es de composite no vamos a hacer el retrieve directamente, simplemente insertaremos una fila. Bueno, si el data window no es composite, pues vamos a recorrer los valores y los vamos a ir acumulando en unas arrays con los nombres, los tipos y los valores. Y con un objeto propio que hereda del JSON-Generator voy a crear mi JSON con la estructura que yo he ideado para que la API lo entienda. Bien, preparamos la URL, va a ser un método de tipo POST. Obtengo la URL y hacemos la llamada a la API y luego importamos el JSON que recibimos. En el caso de los composite, como he dicho antes, pues simplemente se inserta una fila. Esto es interesante comentarlo porque es un problema que te puedes encontrar cuando haces desarrollo de APIs con Power Builder y es que importamos los datos de las APIs a los data window o a los report, pero no importamos, los argumentos del retrieve. Y por ejemplo, si usas un argumento en una función, este no va a funcionar si no aplicamos pues, unas técnicas para inyectar esos valores. Bueno, pues aquí simplemente los obtenemos y luego, pues eso, reseteamos banderas y hacemos mostramos ya los resultados. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de retrieve, lo veremos luego en la demostración. Cuando hacemos doble clic en este data window, se muestran en este mantenimiento los datos de un retrieve. Aquí podemos ver cómo obtengo la array de Ennis, pues leo los valores de este data window y relleno las Ennis en ese orden y los paso, en vez de hacer el retrieve tradicional, usando mi objeto, pues hago el ofRetrieve y le paso
la array de Ennis. A ver, podríamos en el objeto ancestro crear más métodos para pasarle los... Y podemos obtener, o sea, hacer que se le pasen los argumentos como sería en Power Builder normal. Pero bueno, para este ejemplo de esta demostración, pues lo hemos hecho así. Bien, vamos a ver ahora un insert, un delete y un update con un data window. Vamos a ver la función of_update. Lo primero que hacemos es, digamos, aceptar el texto y exportar la sintaxis. Le ponemos las banderas change only, format true y true. Y bueno, aquí en esta variable recogemos la sintaxis ya de lo que es el data window y la codificamos en base 64, tanto la sintaxis como los, digamos, como los datos. O sea, por un lado viene la sintaxis, por el otro los datos. Bueno, como antes hacemos todo en este ejemplo, en este framework lo he hecho con llamadas de tipo post, generamos la URL y luego vamos a crear el JSON combinando la sintaxis y los datos exportados. Bueno, todo esto, como he dicho, lo haremos con una llamada del tipo post y la API se encargará de procesar el subdate porque ya tiene toda la información necesaria. Luego es muy importante resetear el estado del data window con el reset update y ya pues devolver el resultado. Aquí tenemos un ejemplo, que es el que veremos en la demostración. En este caso, pues si aprieto el botón update, pues tenemos aquí un mensaje box de confirmación y veis que el código pues es muy simple, simplemente llamamos a offUpdate y luego ya hago el retrieve con los resultados. Bien, vamos a ver un select con el objeto SQL Executor. En este caso vamos a ver la función ofSelectInto. Recibe un par de parámetros, uno es un string con la sentencia SQL y luego un array de Ennis con los argumentos. Entonces, la función selectInto realmente va a llamar a una función que se llama ofExecute dentro del objeto en SQL Executor. Y bueno, pues esto es un poco el código de la función. Y bueno, pues en este ejemplo tenemos aquí un report. Siempre me gusta a mí la típica función nombre empresa. Y veis pues cómo hacemos aquí el select. En vez de que sea directamente un SQL embebido, que de Power Builder, pues hay que meterlo dentro de un string. Los parámetros los pasamos mediante la nomenclatura de arroba, que es un poco como se hace así en .NET. También creo que, no sé si en este ejemplo lo he dejado así o no, ya no lo recuerdo, pero este framework lo estoy usando en producción y también le puse que se puede hacer con los dos puntos. Creo que al final sí que lo puse para este ejemplo. Bien, vamos a poner el valor de la empresa dentro del ENI, en este caso solo hay un valor, y el resultado también es un array porque podemos recoger varios valores. Pues imaginemos que aquí hemos dicho select nombre, pero podría haber sido select nombre thief y podríamos recoger dos resultados. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver ahora la función, un poco como es la función ofExecute, para que veáis el flujo de la aplicación. Tenemos aquí recogemos, digamos, el SQL y lo codificamos en base 64. Preparamos el JSON con los argumentos, que tampoco me quiero enredar mucho en el código porque no es un poco aburrido. Bien, una vez hacemos la llamada a la API, en este caso podemos hacer un insert, también podemos hacer un update o podemos hacer un delete o la función que os he mostrado que es un selectInto. Entonces nos permite toda la funcionalidad típica del SQL embebido. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos el botón, delete. Si lo apretamos, pues podemos ver, o sea, lo que va a hacer la aplicación es ejecutar este delete, que como antes lo metemos dentro de un string. Los parámetros hay que ponerlos en el mismo orden dentro de la
del array, si no fallaría. Y tenemos pues empresa a empresa, año a año. Y nada, luego creamos el objeto, hacemos la llamada delete y destruimos el objeto. Nos devuelve un valor booleano con el resultado. Bien, vamos a ver ahora cómo crear un data store. En este caso vamos a hablar del objeto nvo de ese API y la función of cargar. Entonces, vais a ver, todo el rato es un poco repetitivo porque se hace siempre de la misma manera. Primero codificamos en base 64 el SQL recibido. Luego nos preparamos el JSON, como he comentado antes, recogemos los argumentos, los tipos y los valores y con mi objeto hacemos un JSON que ya he definido yo. Luego nos preparamos la URL y hacemos la llamada del tipo post enviando el JSON y recibimos otro JSON de respuesta. Obtenemos la definición de las columnas del JSON recibido y aquí pues usamos esta función que le he llamado getJSONSchema y así podemos, es porque en los datastores necesitamos saber digamos, el tipo de columna, si es porque para generar dinámicamente luego lo que corresponde. Generamos la sintaxis del datastore y creamos el objeto a partir de la sintaxis con la función create. O sea, aquí, digamos, la dificultad es cómo genero yo el datastore, porque en Power Builder nativo, al tener conexión directa con la base de datos, sabe los tipos y la función create syntax, creo que es, o getSyntax, no la recuerdo ahora, eso ya nos lo hace solo. Aquí pues hemos tenido que trabajárnoslo. Bien, importamos el JSON recibido y aquí pues podemos ver un ejemplo. Tengo una consulta de SQL asistida en la que se muestran las tablas del sistema. Cuando marcas una tabla se ven las columnas y se genera la sentencia select y pues de manera dinámica creamos digamos, el data store que luego cargo en un data window. Tenemos aquí la función cargar. Bueno, a ver, no sé si se ha llegado a ver bien. Bueno, es muy simple. No, simplemente hay que poner el nombre del data store, función cargar y el SQL. Bueno, vamos a hablar ahora del backend con Snap Develop 2025. Vamos a empezar vamos a seguir los mismos ejemplos que hemos hecho en el frontend. Vamos a hacer el retrieve de un data window. Veremos el insert del letUpdate con el data window. Haremos un select con SQL. Haremos el insert del letUpdate con SQL y crearemos el data store. Vais a ver que es más o menos lo mismo, pero ya desde el punto de vista de la API. Bien, en este caso vamos a tener que hablar de controladores y servicios. Vamos con el controlador del data window y vamos a ver el método retrieve. Lo primero que hace pues, es procesar los parámetros recibidos y pues llamamos al servicio de SQL y hacemos el retrieve. Pues si hay algún error, pues en el try catch los cogemos. Bien, vamos a ver el servicio y vais a ver pues, que en realidad cuando parece que es más complejo de lo que es bastante sencillo. Lo primero que hace es decodificar la sintaxis que recibimos en base 64. Eliminamos los campos computados de la sintaxis porque aquí no nos sirven para nada. Creamos el data object a partir de la sintaxis. Esta es la función clave casi. Y creamos un data store. Luego hacemos el retrieve en este data store y lo devolvemos. Bien, vamos a ver el controlador y otra vez el data window para ver la función update. Bueno, pues lo primero que hace nuevamente es procesar los parámetros recibidos. En getQueryParams, pues lo que hago es una serie de validaciones. Cuando os pase el código fuente lo podéis ver con más detalle. Llamamos el servicio con el SQL en base 64 y los parámetros y hacemos el update. Si hay algún error, pues lo recogemos.
Aquí podemos ver el servicio, que lo primero que hace es recoger la sintaxis, la decodificamos. Nuevamente eliminamos los campos que nos sirven para esto, que son los campos computados. Los podríamos dejar, creo que tampoco estorbaría, pero bueno. Creamos también el data object a partir de la sintaxis. Creamos el data store. Importamos el JSON recibido con los buffers al nuevo data store. Y aquí es donde viene la magia, porque hemos, digamos, enviado todo el estado del data store de Power Builder o del Data Window en este caso, y lo importamos en este que acabamos de crear. Esto nos permite hacer el update y devolver el resultado. Bien, vamos a ver el SQL Executor, en este caso el controlador. Vamos a ver el select into. Lo mismo, en todos hacemos lo mismo, procesar los parámetros recibidos, llamar al servicio y comprobar los errores. Y ya en el servicio, decodificar el SQL. Hacemos el select con un modelo dinámico. En este caso usamos el objeto de Apeon SQL Executor con su función select async y lo hacemos en un dynamic model. Y bueno, limitamos a devolver solo una fila, ya que estoy haciendo o imitando lo que sería un select into que siempre devuelve un valor. Bien, en el insert vamos a ver el controlador, procesamos los parámetros, llamamos al servicio del insert y pues comprobamos errores. Lo que es el servicio, bueno, hemos pasado, perdón, me he saltado el... no, pues directamente tenemos los controladores del delete, que es básicamente lo mismo. Vamos así ir un poco más rápido. Llamamos al servicio y comprobamos errores. Y el update, pues lo mismo. Procesamos los parámetros recibidos, llamamos al servicio y procesamos los errores. Bien, los servicios. Esto es un poco para ir más rápido y no entrar en detalle. Tenemos el insert, el delete y el update. Pues bueno, tenéis aquí el insert, el update y el delete. Los podía haber puesto en el mismo orden, lo siento. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo crear el data store. Vamos a ver en el Data Window Controller la función of cargar. Y como siempre, pues procesamos los parámetros recibidos, llamamos al servicio y comprobamos errores. Y aquí en el servicio, pues veis que lo que hacemos es recibir el SQL y lo decodificamos. Y nuevamente, como en el select into, generamos un modelo dinámico, pero en este caso lo devolvemos completo. Bueno, vamos ahora con la demostración. Tenemos aquí el enlace de descarga si queréis probar simplemente la aplicación y no os queréis enredar con nada más. Vamos a cerrar PowerPoint y vamos a arrancar la API. Ya la tenía arrancada, disculpad. Y vamos a arrancar la aplicación, el ejecutable. Tenemos aquí ya compilado para hacer esta prueba. Y vamos a mover el tamaño de las pantallas un poco para que se vea. No sé si así será lo mejor. Vamos a probar. Bueno, pues lo primero que os quiero enseñar es un listado de facturas. Vamos a hacer una consulta. Vais viendo pues cómo ha hecho el select, la API, lo tenemos aquí, en el log. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Bueno, esto no tiene más. Si hacemos doble clic, nos abre el mantenimiento. Vamos a ver aquí todo lo que va pasando. Vamos a cerrar. Os voy a enseñar un report, quiero que veáis. Aquí veis que se procesa, si voy moviéndome por el report, se va ejecutando la función nombre empresa. He conseguido que se vea en todas las páginas la cabecera. Aquí hay un nested report realmente. La verdad es que ha sido una complicación. Se podía haber conseguido el mismo efecto, este es igual, pero con un Data Window Composite y la verdad es que pues a la vista se ve igual, pero claro, yo en mi RP todos
reports los tengo de la otra forma, es decir, con un nested aquí, y quería que esto funcionara, y bueno, es uno de los motivos por los que no lo he hecho en modo solución este ejemplo, porque hay que hacer aquí una serie de trucos, bastantes, la verdad, pero bueno, bien, eso lo podréis ver en el código. ¿Qué más? Vamos a ver el mantenimiento. Y bueno, pues aquí tenemos los botones Insert, Delete y Update para usar el SQL Executor, y tenemos el Insert, Delete y Update para usar un Data Window. Para ver esto mejor, vamos a abrir el IDE un momentín, vamos a cerrar aquí, lo vamos a dejar minimizado. Tengo aquí el IDE, vamos a ver el mantenimiento de las facturas y quiero que veamos el código un poco del botón Insert. Vamos a darle un poco de zoom para que lo veáis bien. Y bueno, quiero que veáis pues que aquí voy a insertar en un array hasta 12 valores, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí tengo el select, lo vamos a poner en el mismo orden. Y pues aquí simplemente hacemos el retrieve enviándole el any. ¿Vale? Vamos a verlo. Aquí en acción. Jolín, si acertamos. Perfecto. Voy a hacer el insert. Y veis, pues ha hecho el insert de un valor, el valor fijo. Lo tenemos aquí. Lo podemos ver. Select, esto es el retrieve. Y ¿dónde está el insert? Que no lo veo. Aquí está. Este es el insert. Es que claro, todas las operaciones que se van haciendo enseguida se van concatenando. Vamos a hacer el delete. Se elimina el registro. Y bueno, lo he eliminado sin enseñaros el código. Voy a enseñaros el código del botón delete. Bueno, pues aquí vemos cómo capturamos los valores que vamos a borrar. Y con el SQL Executor lo mismo. Tenemos el delete y le pasamos la array de Ennis, pues que lo tenemos aquí. Bien. Y vamos a ver ahora el botón update. En este caso vamos a poner una serie de valores a mano y haremos el update con el SQL embebido. Lo mismo, pasamos los parámetros, creamos el objeto SQL Executor y usamos la función ofUpdate. Bien, vamos a ver el update. Vamos a coger algún dato, vamos a modificarlo y hacemos el update. ¿Desactualizar? Sí. Y ya está, pues no tiene más. Vamos a ver ahora los botones del Data Window. Vamos otra vez al IDE. Tenemos el Insert. En este caso simplemente inserta la fila, ¿de acuerdo? No hacemos el update. Voy a enseñar directamente el código de los tres botones y los vemos en acción. Tenemos el delete, que hace el delete row. Luego ya he aplicado el update para no tener que apretarlo después. Y el update, pues que simplemente ejecuta la función ofUpdate. Bueno, pues vamos a hacer un insert. Vamos a poner valores, nos insert toda la fila. Entonces lo tenemos que rellenar a mano. Vale. Y después del insert, en este caso hay que hacer el update. ¿Vale? Si tiro para atrás un registro y vuelvo, tengo el registro que acabo de crear. Y si ahora le doy al delete, pues eso, no se está viendo porque se ha quedado aquí congelada la consola. Pero bueno, si la abrimos, podemos ver todas las operaciones que ha ido haciendo la API. ¿Vale? Tenemos aquí el select, tenemos aquí el delete. Podemos ver aquí más arriba otro select. Es que hay tantos selects. Select. Bueno, mira, el insert ya lo he encontrado. Bueno, vamos a continuar. Ahora os quiero enseñar lo de cómo es un data store. Tengo aquí esta consulta de SQL asistido. Entonces aquí podemos elegir una tabla, imaginemos por ejemplo esta, y crear el data store. Si vemos aquí en la API, vamos a ejecutarlo de nuevo.
Veis aquí el tema que os he comentado antes de recibir el esquema para crear el data store. Bueno, podemos quitar un campo, por ejemplo. Bueno, muy bien. Vale, esto por aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a hacerla en el IDE. Vamos a abrir aquí la ventana que tengo preparada que le he llamado vprueba. Bueno, nos tendría que haber enseñado. Bueno, esta es la versión compilada. Nos ha enseñado la ventana prueba. Pues tenemos aquí que hacer un retrieve. ¿Vale? Es un data window simple. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar esta data window para que veáis cómo se modifica. Vamos al editor, vamos al painter, perdón, y vamos a añadir una tabla, enter, vamos a añadir un campo, razón, vamos a unir los campos, en este caso empresa, cliente, código. De sin retrieval arguments vamos a añadir un argumento que puede ser la serie. Vale, vamos a modificar el where. Vale, ya lo tenemos, guardamos, vamos a probar que se vean datos aquí y veis que sí tenemos el campo. Vale, hemos hecho el cambio en Power Builder, no hemos tocado la API para nada, de verdad. Y ahora vamos a ejecutar y vamos a la ventana de prueba. Vemos que aquí tenemos el campo, gente razón. Ay, se me ha olvidado añadir el argumento. Disculpad. Esto tengo que añadir el tercer argumento, serie 1. Ahora sí. Y vamos a ver la prueba. Le damos al retrieve. Y ahora sí que hace el retrieve, la API. Vamos a ver si os lo puedo mostrar. Vamos a ponerlo en vertical a ver si se ve mejor. Y le damos. ¿Veis? Que ya ha hecho el retrieve con el nuevo argumento de la serie. Tenemos el nuevo campo y la otra tabla. Que hemos conseguido las dos cosas. Vale. Os voy a enseñar, esto no estaba planeado, pero me apetece enseñarlo. Simplemente unos conceptos con los que he estado trabajando aparte últimamente. Pues quiero enseñaros este dashboard que está hecho en HTML dentro de un control web browser para que veáis un poco las posibilidades de Power Builder 2025. Bueno, ya el browser lo tenemos desde la V19, pero nos permite generar todo lo que nos dé la gana. Y, por ejemplo, mira, si yo aprieto en las tarjetas de facturas emitidas, me lo enlaza con un mantenimiento mío de Power Builder. Esto la verdad es que queda bastante bien. Y bueno, también podemos ver que como fondo de pantalla he puesto un web browser y así se ve mi logo en el fondo de la aplicación. Bueno, vamos a seguir. Y nos queda pues simplemente el punto final, como había dicho, que os quería comentar algunas ideas extra. Y bueno, pues esto ya no está hecho en este ejemplo, pero bueno, como no sé si lo he comentado al principio, que esto es un ejemplo que está basado en una aplicación que tenemos en producción. Y bueno, pues lógicamente pues le hemos añadido una seguridad y eso web token a la API, que no está en este ejemplo. Hemos encriptado los datos en vez de codificarlos. Hemos automatizado los drop-down data windows y los nested report. El esquema de la base de datos lo hemos obtenido de otra manera en Datastores. Hemos creado un objeto, SQL block, le hemos llamado, y podemos traernos facturas, por ejemplo, en PDF y bueno, todo tipo de documentos.
Es parecido al objeto SQL Executor, pero hacemos pues lo que serían los select block. Bueno, también hemos creado un modo cliente-servidor, ya que todo pasa por nuestros objetos. Hemos conseguido desdoblar la funcionalidad. Si queremos, activamos el modo API y funciona con este framework. Y si no, va a procesar todo como un cliente-servidor. Hemos generado todos los servicios equivalentes con SQL embebido. La verdad es que eso fue idea de un compañero que se llama Israel. Y ha sido una complicación, pero hemos conseguido que toda la funcionalidad de la aplicación funcione de las dos maneras, lo cual pues, puede ser bastante interesante. Y bueno, también hemos creado un objeto SQL Processor para enviar lotes, porque cuando trabajamos con un API lo más complicado muchas veces es la transaccionalidad. Entonces, una petición simple tiene su transacción, pero si quieres mandar distintas instrucciones y controlar tú cuándo hacer el rollback o el commit, pues nosotros hemos inventado un proceso. Esto ahora en Power Server también hay una función nueva que hace algo parecido. Pero bueno, esto lo inventamos antes de que saliera y lo seguimos usando así. Y bueno, también hemos inventado otra cosa interesante que le hemos llamado endpoints virtuales. Nosotros creamos las sentencias select y las almacenamos en una tabla. Y bueno, hemos creado una función que luego podemos distribuir en otros RPs y podemos consumir esos endpoints que realmente están hechos en Power Builder. Bueno, pues hasta aquí sería todo. Y bueno, pues quedamos pendientes de vuestras preguntas. Espero que os haya resultado interesante esta presentación y quedamos a la espera de que haya alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias y nada, nos vemos en la siguiente edición de los Power Builder Talks. Hasta otra.